Imagina esto por un momento. Tienes que elegir entre decir la verdad y salvar una vida, y no puedes hacer las dos cosas. La Biblia no solo presenta ese dilema, lo resuelve, porque hubo personas que rompieron reglas sagradas y aún así fueron aprobadas. David comió lo que no debía. Elías hizo un sacrificio ilegal. Y Jesús defendió lo indefendible, al menos según el sistema religioso de su época. Esto inevitablemente nos obliga a preguntarnos: ¿es posible desobedecer un mandamiento de Dios y aún así cumplir la voluntad de Dios? ¿Por qué la Biblia parece premiar a personajes que rompen las reglas? ¿Dónde termina el mandamiento y dónde comienza la misericordia? Prepárate, porque hoy vamos a entrar en un terreno que pocos se atreven a tocar. Si alguna vez has recibido una promesa de parte de Dios, seguro has notado algo muy curioso. Justo en el momento antes de su cumplimiento es cuando las cosas aparentan ser lo menos parecidas a lo que Dios te prometió. A David lo ungieron como rey, y en vez de ir directo al trono terminó huyendo por su vida. Se le armó una persecución implacable y todo el palacio se le puso en contra. En ese momento, David no estaba pensando en protocolos, estaba pensando en cómo salvar su vida. Es por eso que cuando llega a la ciudad de Nob, David hace algo que a cualquiera de nosotros lo dejaría con la boca abierta. En una sola escena, rompió 3 reglas que eran sagradas para la religión de ese tiempo. Primero, comió del pan que estaba sobre el altar, un pan que por ley solo podían comer los sacerdotes. Segundo, lo hizo en un día de reposo, en pleno Shabbat, cuando se supone que no se debían hacer este tipo de movimientos. Tercero, le mintió al sacerdote de turno para poder tomar la comida y salvar a sus hombres. Ahora, la pregunta es, ¿David estaba pecando? Para nada. Lo que él hizo fue aplicar una jerarquía de valores. David entendió que si la vida está en riesgo, salvar a las personas es mucho más importante que cumplir con un reglamento al pie de la letra. Y miren lo increíble de todo esto. Cientos de años después, cuando los líderes religiosos criticaron a Jesús porque sus discípulos estaban arrancando espigas en un día de reposo para comer, Jesús utilizó esta misma historia de David para dejarlos sin argumentos. Jesús les demostró que si la religión no sirve para salvar una vida, no está cumpliendo con el propósito de Dios. Otro ejemplo impresionante está en Primera de Reyes capítulo 18. Elías se enfrenta a los profetas de Baal en el Monte Carmelo y hace algo que, si nos ponemos técnicos, era ilegal. Ofreció un sacrificio fuera del templo. Según la ley de ese tiempo, eso estaba prohibido. Sin embargo, ¿qué pasó? Dios no solo aceptó, respondió con fuego del cielo. Pero, ¿por qué Dios respaldó algo que estaba contra la regla? Porque en ese momento había algo mucho más importante que un simple ritual: la fe de toda una nación. Israel estaba hundido en la idolatría y necesitaba ver de forma clara y contundente quién era el Dios verdadero. Esto nos enseña que Dios no es que aplaude el romper las reglas porque sí. Lo que Él respalda es el propósito que hay detrás. Elías no lo hizo por capricho. Lo hizo porque puso la verdad por encima de la costumbre. Al final, el pueblo cayó de rodillas gritando: Jehová es el Dios. La lección es clara. Cuando la vida espiritual de la gente está en peligro, Dios prefiere mostrar su gloria antes que quedarse pegado a la rigidez de un protocolo. Una vez más, la jerarquía de valores nos dice que la fidelidad y la verdad valen mucho más que las formas. Aquí debemos hacer una pausa. No quiero que pienses que estamos instando a nadie a violar mandamientos por capricho. Lo que estamos analizando aquí es una jerarquía de valores que la misma Biblia enseña a través de casos que parecen contradicciones morales, pero que en realidad nos revelan el verdadero carácter de Dios. Miren a Jesús. Él rompía constantemente con los protocolos de pureza ritual, tocando leprosos, sanando en Shabbat, y lo hacía para demostrarnos que hacer el bien, restaurar a la persona y preservar la vida están por encima de cualquier norma técnica. Él mismo lo decía, los líderes de su época guardaban la ley con punto y coma, pero se olvidaban de lo más importante: la justicia y la misericordia. Así que, al analizar a Rahab, no estamos celebrando la desobediencia, estamos aprendiendo a priorizar como Dios lo hace, entendiendo que el propósito de la ley fue siempre servir a la vida
y no la vida a servir a la ley. Moisés ya no está. El mando ahora lo tiene Josué y el objetivo es claro, Jericó. Pero Jericó no era cualquier ciudad. Era una fortaleza blindada. Tenía murallas tan gruesas que la gente vivía dentro de ella. Por fuera parecía invencible, pero por dentro estaba muerta de miedo por lo que Dios venía haciendo con Israel. En ese clima de tensión, Josué tomó una decisión que lo cambia todo. Él no solo heredó el mando, también heredó la experiencia. 40 años antes, él mismo fue uno de los 12 espías que envió Moisés y recordaba perfectamente aquel desastre. 10 de los 12 espías regresaron con malas noticias y terminaron contagiando a toda la nación con su pesimismo. Por eso, esta vez Josué cambió la jugada. No envió una delegación política de 12 hombres, envió a solo 2 espías secretos. Josué ya no buscaba un consenso democrático, buscaba inteligencia militar pura. Al reducir el grupo, eliminó el riesgo de filtraciones y sobre todo el riesgo de un pánico colectivo. Josué entendió que para conquistar una fortaleza como Jericó, la calidad de la información y la discreción valían mucho más que la cantidad de informantes. Los tipos se metieron en la ciudad más vigilada y terminaron en el lugar menos esperado, la casa de Rahab. Aquí es donde la inteligencia militar se mezcla con la fe. Prepárate, porque así inicia nuestra operación del día de hoy. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, pasemos al registro del libro de Josué, capítulo 2, versículo 1 al 5. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera, que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche, para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti, y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa, y los alcanzaréis. Seguro te has preguntado, ¿qué hacían 2 hombres de Dios en un lugar así? Muchos pensarían que fue un error, pero créeme, fue una jugada maestra. En esa época, las posadas y las casas como las de Rahab no eran solo lugares para dormir, eran los verdaderos centros de información de la ciudad. Quedaban en la muralla por donde pasaba todo el mundo. Con la ciudad blindada por la guerra, la casa de Rahab era el único punto ciego que quedaba. De hecho, era el lugar perfecto para 2 forasteros. Nadie sospecharía de ellos, y lo más importante, ahí se escuchaban los chismes y los secretos más pesados de Jericó. Si querías saber qué pensaba la gente, si el ejército tenía miedo, cuáles eran los puntos débiles de la muralla, tenías que estar ahí. Lo que para muchos religiosos era un lugar de pecado, para estos espías se convirtió en un centro de operaciones. Dios no tiene problemas con usar lugares que son criticados para cumplir sus planes. De hecho, Rahab no era solo una mujer con pasado, era la mejor informante que había en toda la ciudad. Hay un detalle en la historia de Rahab que casi nadie menciona. Siempre nos han dicho que era una ramera, pero si excavamos la raíz de la palabra hebrea, el panorama cambia por completo. Muchos sabios y lingüistas antiguos señalan que la palabra zonah está íntimamente ligada a la palabra mesonot, que significa alimento o sustento. De hecho, el Targum, que es la antigua traducción al arameo, no utiliza un término despectivo para referirse a ella. Al contrario, la llama como una pundéquita, que significa tabernera o mesonera. Esto nos sugiere que Rahab no necesariamente vendía su cuerpo, sino que era una mujer de negocios. Ella tenía una posada o un puesto de comida justo en los muros de la ciudad. Era el punto estratégico donde todos los viajeros pasaban para intercambiar información. Ahora, aquí viene el verdadero giro de tuercas. Ya sea que vendiera alimentos o que vendiera su cuerpo, el punto es que Rahab estaba al margen de la sociedad. Para el sistema de Jericó, ella era lo último. Y fue precisamente ella, y no uno de los generales del rey, quien tuvo la visión espiritual más aguda de toda la región. Dios no eligió a uno de los expertos del palacio,
sino que eligió a una mujer subestimada por todos para convertirla en la pieza clave de la conquista. Y esa oportunidad llegó cuando 2 espías israelíes entraron en secreto en Jericó y terminaron refugiándose en su casa. Mientras afuera, los soldados de Jericó daban vueltas buscando a los intrusos, en el techo de la casa de Rahab se estaba cerrando el trato más importante de toda la conquista. Lo que ocurre en Josué 2 no es una simple conversación piadosa, es una negociación estratégica de alto riesgo. Rahab no se quedó a esperar que las cosas pasaran, ella tomó la iniciativa. Les dio un argumento a los espías que los dejó totalmente sin palabra. Ella les dijo: yo sé que Jehová les ha dado esta tierra. Fíjate en esto, ella tenía más claridad sobre el futuro de su nación que los propios generales del rey. Ella analizó el mercado. Ella sabía que el corazón de su pueblo se había derretido por el miedo de lo que Dios estaba haciendo. Así que decidió cambiar de bando antes de que la empresa colapsara. O en este caso, antes de que el muro cayera. Aquí es donde ella aplica su propia jerarquía de valores. Rahab pone las condiciones sobre la mesa. Yo les doy vida hoy, ustedes me aseguran la vida mañana. Ella no está pidiendo dinero, ni oro, ni un puesto en el nuevo gobierno. Ella está pidiendo protección para su casa, para su padre, su madre y sus hermanos. En medio de todo ese caos, Rahab se convirtió en la gestora de riesgos de su familia. Ella logró que 2 extranjeros firmaran un pacto de sangre en una ciudad que para el cielo ya estaba sentenciada. Mucha gente cree que Rahab simplemente tuvo suerte, pero cuando miras bien la historia te das cuenta que ella armó todo el plan como una verdadera experta en seguridad. Ella no solo pidió que le perdonaran la vida, ella armó el plan para sacarlos de ahí. Ella conocía muy bien cómo pensaba el ejército de Jericó, por eso no los envió por el camino lógico, que era directo al río Jordán, porque ella sabía que ahí los estarían esperando. Ella les dijo: váyanse por el camino contrario, vayan a la montaña y escóndanse ahí 3 días. Eso no fue casualidad. Ella calculó el tiempo exacto que los soldados tardarían en buscarlos y rendirse. Mientras el ejército corría desesperado hacia un lado, Rahab ya les había ganado la partida. Y fíjate en el cordón rojo. Para muchos es solo un adorno o un símbolo religioso, pero en medio de una guerra era una señal de seguridad. Rahab logró que el ejército enemigo conociera muy bien dónde estaba su casa para que no la tocaran. Ese hilo era literalmente lo que separaba la vida de la muerte de toda su familia. Después de ver todo esto, volvemos a la pregunta con la que empezamos. ¿Es posible desobedecer un mandamiento de Dios y aún así hacer su voluntad? Parece una contradicción, pero observa la respuesta de Maimónides en su obra Mishneh Torah. Él explica algo que nos cambia la perspectiva. La ley fue dada para vivir, no para morir. Salvo casos extremos como la idolatría o la conducta sexual ilícita, el principio es claro. Siempre que un mandamiento choque con la preservación de la vida tiene prioridad. Porque la Biblia oculta una realidad incómoda. Hubo personas que infringieron mandamientos y fueron aprobadas por su lealtad al propósito, mientras que otros que guardaron cada regla al pie de la letra fueron descalificados. Piensa en el joven rico de los evangelios. Su hoja de vida legal era impecable. Todo lo he guardado desde mi juventud. Técnicamente, su auditoría interna daba 100 de 100. ¿Y qué le dijo Jesús? Te falta lo más importante. Jesús le demostró que puedes cumplir con cada norma del manual y aún así estar completamente vacío. A los líderes religiosos que diezmaban con punto y coma, Jesús les reclamó lo mismo. Ustedes cumplen el protocolo, pero se olvidaron de lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia. Al final, la pregunta no es si estás cumpliendo con todas las reglas, la pregunta es si estás cumpliendo con el propósito. Esto es Biblia sin filtro. Nos vemos en el próximo análisis.